La diosa come bebés. En todas las épocas, en todos los países, hay un miedo que se repite: perder un hijo. No importa el idioma, la religión o la ciencia que tengas a tu alcance. Ese miedo atraviesa la historia como una sombra que nunca se va. Ahora imagina, eres madre en la antigüedad. Tu bebé enferma de repente, tiene fiebre y llora sin parar. Y al amanecer deja de respirar. No hay hospitales, no hay pediatras, no hay explicación. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿a quién culpas? ¿A los dioses? ¿A la mala suerte? ¿O algo que se encuentra en tu casa cuando todos duermen? En este video vamos a seguir el rastro de una presencia invisible a la que culparon de muertes de recién nacidos, abortos, pesadillas. No voy a decirte el nombre hasta el final, pero al llegar ahí vas a entender por qué todavía hoy seguimos usando amuletos y rituales para proteger a los más pequeños. Los dioses y los espíritus más bizarros. El miedo universal. ¿Por qué el miedo a perder a un hijo es casi idéntico en todas las culturas sin importar el siglo? ¿Por qué hay cuentos, leyendas y advertencias para madres jóvenes desde Mesopotamia hasta hoy? En muchas sociedades antiguas, cuando un niño moría, la explicación no era una lista de causas médicas. Era la voluntad de un ser, una voluntad maligna, concreta, con intención, un alguien al que se podía culpar, maldecir o intentar detener. Y la pregunta es: ¿qué hace que toda una civilización acepte que las muertes de bebés tienen un responsable personalizado, con rostro, con rituales, con símbolos propios? Síntomas de una presencia. Imagina que un embarazo se interrumpe sin aviso, o que un recién nacido que parecía sano cae enfermo en cuestión de horas. Hoy hablaríamos de infecciones, de complicaciones, de genética, pero entonces, en aquella época, ¿qué historia les contaban a esas madres? Les decían que había una presencia que se acercaba a las camas, que rondaba las cunas, que buscaba mujeres embarazadas para atacarlas mientras dormían, que se alimentaba del sufrimiento de la madre y del cuerpo del niño. Esa era la explicación ante abortos espontáneos, fiebres súbitas y muertes en la cuna. ¿Qué clase de ser tendría que ser para cargar con todos esos horrores? Amuletos y el enemigo del enemigo. ¿Qué tan real debe sentirse un miedo para que una familia llene la casa de amuletos, inscripciones y símbolos solo para mantener a raya a un ser que nadie ve? En esta cultura antigua se colgaban tablillas cerca de la cama de la madre, se ponían figuras junto a la cuna, se recitaban fórmulas que mencionaban a la entidad y la ordenaban marcharse. Había conjuros escritos específicamente para prohibirle tocar a las madres, beber la sangre de los hombres o alimentarse de los niños. Y lo más inquietante, para protegerse de ese ser, acudían a otro espíritu oscuro, una figura llamada Pazuzu, que se invocaba como guardián. Es decir, el miedo era tan grande que se aceptaba la presencia de otro demonio, con tal de que mantuviera alejada a esta amenaza mayor. Combatir el mal con un mal todavía más temido. ¿Qué tan peligrosa debía ser esta presencia para justificar algo así?
El rostro del miedo. Si tuvieras que dibujar el miedo o la muerte infantil, ¿qué forma le darías? En las tablillas y relieves de aquella región, el miedo tomó una forma de monstruo. La describían con rasgos de bestia, cuerpo o cabeza de leona, garras afiladas, pies de ave rapaz o garras de ave rapaz, a veces con serpientes en las manos o amamantando criaturas extrañas, una mezcla entre mujer y depredador. Era una forma que no solo mataba, enfermaba, contaminaba, arruinaba embarazos, atacaba durante la noche. Una encarnación gráfica de todo lo que podía salir mal en la gestación y los primeros días de la vida. ¿Te parece exagerado? ¿O es solo la forma antigua de dibujar cosas que hoy llamamos virus, bacterias, mala nutrición o falta de higiene? Revelación del nombre. En tablillas de arcilla, en amuletos de protección, en conjuros tallados hace milenios, se repite el mismo nombre. Un nombre al que las madres sacerdotes, exorcistas, culpaban de muertes, enfermedades y llantos nocturnos imposibles de calmar. Ese nombre era Lamashtu. Información histórica. Lamashtu pertenece al mundo de la antigua Mesopotamia, la religión de los ríos Tigris y Éufrates, donde florecieron culturas como la Sumeria, Acadia, Asiria y Babilónica. Las referencias a ella aparecen en textos que se sitúan aproximadamente entre el segundo y el primer milenio antes de nuestra era, cuando estas ciudades-estado dominaban el creciente fértil. En lugar de ser un demonio menor, Lamashtu es presentada a veces como hija del dios del cielo Anu, lo que la colocaba en un rango peligroso, una figura con origen divino, pero con intenciones hostiles hacia los humanos, especialmente hacia las madres y niños. Los textos que describen a Lamashtu la describen como la que atacaba a mujeres embarazadas, provocando abortos o complicaciones. Se acercaba a los recién nacidos para beber su sangre o comer su carne. Imágenes que simbolizaban la muerte súbita y las enfermedades mortales. Podía causar pesadillas, fiebre y debilidad, enfocándose en los más vulnerables. Se creía que raptaba niños de sus cunas entrando por ventanas o puertas durante la noche. En algunos relatos decían que caminaba por las riberas de los ríos o por las calles oscuras buscando casas donde hubiera un recién nacido sin protección ritual. ¿Y por qué lo hacía? ¿Por qué? Porque Lamashtu encarnaba la idea de una fuerza que se alimentaba de la vida en su estado más frágil. En un mundo donde la mortalidad infantil era altísima, esa fuerza parecía omnipresente. Era más fácil imaginar un ser hambriente de niños que aceptar el azar brutal de las enfermedades. Para defenderse, las familias acudían a amuletos y conjuros específicos. Se han encontrado tablillas donde se representa a Lamashtu junto a inscripciones que buscan expulsarla y figuras de Pazuzu que se colocan cerca de la cama. La lógica era clara: mostrarle que otro espíritu poderoso guardaba o cuidaba de ese hogar. Amuletos colgados, nombres sagrados escritos, fórmulas repetidas una y otra vez, todo para mantener lejos a una criatura a la que culpaban de aquello que temían más, la pérdida del hijo. Por favor, suscríbete y da like. Ahora que comenzamos la nueva serie de la historia y mitología de los dioses más bizarros, necesitamos tu apoyo para que este canal siga adelante. Cierre y reflexión. Hoy, cuando un recién nacido enferma, buscamos explicaciones en laboratorios, hospitales y estadísticas,
pero al mismo tiempo seguimos viendo pulseras de protección, medallas, rezos, rituales familiares que se repiten generación tras generación, como si una parte de nosotros siguiera convencida de que hay algo que puede venir a arrebatarlos. La Mashtu es un nombre antiguo escrito en una lengua que ya nadie puede leer, pero el miedo que representa sigue vivo. El miedo a que la vida más frágil se apague sin razón. Quizá ya no colgamos tablillas con su nombre, pero cuando colgamos un amuleto sobre la cuna, encendemos una vela o susurramos una oración por un bebé enfermo, estamos haciendo lo mismo que aquellas madres de Mesopotamia, tratando de negociar con la oscuridad. Y ahora que conoces su historia, ¿crees que de verdad dejamos atrás a nuestros monstruos o solo aprendimos a llamarlos de otra forma? He llorado toda la tarde, caminando por la sed, sin decirte nunca nada, un secreto que me dé enamorarse de ti. Pienso que es mi fatalidad, la incertidumbre de mi amor, y el tiempo se siente en soledad. La lluvia cae en el mar, mis lágrimas sobre el mar. Cada paso que yo doy es un eco de tu andar. Porque no pude decirte lo que siento en mi corazón. El silencio viene enemigo y me consume esta razón. Fatalidad que me atrapa en este oscuro lugar, donde el amor se vuelve tristeza y no puedes escapar. El mismo estilo me identifica como sombra en la oscuridad, buscando respuestas en la brisa, pero solo hay soledad. Y aunque duela este camino, no puedo dejar de andar. Cada lágrima que se escapa es un suspiro de amar. Porque no pude decirte lo que siento en mi corazón. El silencio es mi enemigo y me consume esta razón. Cuánta vida que me atrapa en este oscuro lugar, donde el amor se vuelve tristeza y no puede